Buenas tardes, estamos nuevamente en otro rescate empresarial de los martes y vamos a tener los 21 minutos más chéveres de la semana. Vamos a hablar de empresas, de temas de actualidad y de temas que nos importan a todos los empresarios. Muy buenas tardes, señor abogado. Hola Dora, hola Manuel, muy buenas tardes a todos los empresarios que nos están viendo hasta ahora. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron en esta semana que habláramos. Y nos parece súper interesante. Y son 7 señales de que su empresa está en riesgo. ¿Qué opinan? Súper interesantísimo. Normalmente uno trabaja todos los días, se va como metiendo pues en el día a día y a veces no se da cuenta de algunas cosas y para todo hay señales, para todo, absolutamente para todo. Cuando nos vamos a enfermar empezamos con algo. Cuando el carro se va a dañar empieza a sonar algo. La empresa también le suenan cositas. Vamos a ver 7 cositas que les dan a la empresa y que nos van a hacer saber de por qué está en riesgo. La primera señal o el primer síntoma que tiene su empresa de que está en riesgo es indudablemente la baja en las ventas. Cuando su empresa empieza a decaer en las ventas, que es para lo que está diseñada su empresa, empezamos a ver una señal digamos que indiscutible, de que su empresa se está poniendo en riesgo. ¿Tú qué opinas, Dora? ¿Qué nos puedes decir del tema? Pues como tú dijiste, es indiscutible. Nadie trabaja por amor al arte. Todo tiene que repercutir en ventas, porque con las ventas entran el dinero para sostener la empresa. Si la empresa empieza a bajar en ventas, algo pasa. Y algo pasa y es uno de los primeros indicadores. ¿Y qué pasa cuando no hay muchas ventas? ¿Qué sería lo primero que pasa y cómo nos verían los clientes? Bueno, pues cuando se bajan las ventas de una manera de pronto drástica, hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes. La primera es que muchos sectores económicos se mueven por temporadas. Entonces, de acuerdo a esas temporadas, hay que evaluar y revisar si esa baja en ventas está acorde con esas temporadas que a veces no son muy continuas. Es decir, no son constantes en el tiempo, sino que van cambiando a medida que la economía del país también cambia. O si realmente, luego de que ustedes han hecho un análisis a conciencia de sus estados financieros, sobre todo el estado de resultados, y ustedes se dan cuenta que no hay ningún tipo de recuperación con respecto a otros sectores económicos, ahí puedo detectarle una baja en venta real, importante de analizar, y que es necesario ya prestar bastante atención. Entonces, durante el ciclo contable o del año fiscal vamos a tener siempre unas oscilaciones en ventas, pero cuando esas oscilaciones ya empiezan a ser siempre en decadencia, es cuando tenemos que estar alertas. Por eso es muy importante que ustedes, los financieros, los contables, los gerentes, les pasen a ustedes esta información de manera como gerentes estén con sus ventas con las del... Pero les doy un tip adicional para eso. Es muy bueno tener las ventas mes a mes y mes a mes estar haciendo comparativos. Y si nuestra empresa tiene varios años, hagamos comparativos año a año. ¿Cuánto vendía yo en enero, febrero, marzo del año pasado versus este año? Fíjense. Si bajó, si bajó, algo está pasando. Entonces es una muy buena forma. Eso y un flujo de caja, yo creo que son las 2 herramientas que todo directivo de empresa, dueño de empresa grande, pequeña, mediana, debe tener muy a la mano y muy abierto en su escritorio de computador para estar revisando por lo menos cada fin de mes. El IPC, con lo que dice Dora, es bastante importante tener en cuenta. El IPC no solamente es un indicador de inflación o de crecimiento, sino que a eso ustedes le deben poner unas tasas de crecimiento adicionales. Es decir, cogen el IPC, sumen en 10 puntos, sumen en 15 puntos, y de esa manera sí ustedes van a poder hacer una medición real del esfuerzo del área comercial de su empresa. ¿Qué? Es que esa última parte ya me explotó el cerebro, ¿qué? Porque le sume qué, que le reste qué. Vamos a tomar el IPC. ¿De dónde saco el IPC? Está en el DANI. Es que yo estoy pensando que más de uno. Le vamos a sumar 10 puntos, es decir, 10 unidades. Si el IPC es del 4.3, por ejemplo, del 4.3, le sumamos 10, entonces queda 14.3. Okay. Y este es su indicador de crecimiento en ventas
durante el año. O sea que cada mes debo crecer 14.3. O coger 14.3, multiplicarlo por el presupuesto anual y ese es el crecimiento y ese es tu presupuesto comercial. Okay. ¿Por qué yo sugiero, y eso es propio, desde el 10 o sumarle 10 o 15 unidades? Porque si nosotros nos quedamos únicamente con el IPC que nos da el gobierno, pues no vamos a poder hacer un incremento fuerte y constante como lo hacen las grandes empresas del país. Esa sería la rentabilidad con la que trabajaría la empresa, la rentabilidad final. No es una rentabilidad, sino es una tasa de crecimiento. La rentabilidad es otra cosa. Okay. También hay que tener en cuenta la variación en los clientes. Muchas veces hay muchas empresas que tienen clientes que son fijos y de pronto estos clientes por una u otra razón se van. Hay que mirar el tema de la renovación de los clientes. Cuando se van unos y no llegan otros, o cuando se van y los que llegan son más pequeños, eso también va a representar una baja en las ventas y va a hacer que se vea un decaimiento en la gestión de la parte comercial, porque si bien lo interesante de su empresa no es que tenga clientes, sino que mantenga un nivel de ventas, digamos que constante. Entonces analice eso. Puede usted tener muchos clientes, pero puede que esos clientes no le den el margen o el nivel de ventas que usted estaba teniendo en épocas pasadas. Entonces eso también para que hagan ese análisis de los clientes que tienen y de la representación en ventas de productos o servicios. Ok, eso nos lleva al punto 2, a la segunda señal de que su empresa está en riesgo, que es la experiencia negativa de los clientes. Si tenemos una empresa de servicios o si tenemos una empresa de venta de productos o una empresa de productos masivos, siempre va a llegar un cliente, el consumidor final, el usuario final. Y si vemos que la experiencia de ellos no es tan buena, que empiezan a haber muchas quejas, algo está pasando. Un ejemplo de experiencia negativa de clientes, Manuel. Bueno, yo les voy a contar. Ellos me van a abrazar porque ustedes se dan cuenta que es terrible. Alguna vez estaba yendo a un concesionario de una marca de autos francesa que queda por el lado de la 32 con 13, ya más o menos se están ubicando cerca de Copetrol. Hay otras marcas adicionales de carros que están conglomeradas en un concesionario. Queda enfrente de una funeraria. Queda enfrente de una funeraria. Y iba yo a pie. Estaba interesado en comprar una camioneta 4x4. Sí, las finanzas dan dinero. Entonces, entré al concesionario. Primero duré más o menos una hora y no me atendieron. Aún así yo seguía interesado en la camioneta. Y cuando por fin uno de los vendedores alzó la mirada, después de estar mirando su computador y ignorarme todo el tiempo, se acercó a mí, me dio muy rápido todas las características de la camioneta. Yo me quería subir, la quería sentir y realmente no me lo permitió. Cuando le pregunté el precio, antes de decirme el precio, me miró de arriba hacia abajo y me dijo, pero usted como asalariado sí puede pagar la camioneta. Oye, ¿en serio te dijeron eso? No, pues es que sí, así me dijeron. Entonces sufrí medio duro. No tanto por lo que me dijo, sino por la forma en que una persona o un vendedor puede influenciar tanto en la decisión de compra de una persona. Entonces, esa experiencia negativa evidentemente no me permitió comprar la camioneta. No lo quise hacer por mero orgullo y mucho más adelante la compré, pero no en ese concesionario, sino en otro. Y es cierto, o sea, muchas de las veces que nosotros empezamos a ver que los clientes están inconformes, que de pronto los clientes nos tratan de una manera diferente, también que al nosotros ir a renovar o hacer un negocio nuevo, pues nuestros clientes están un poco indispuestos. Tenemos que mirar mucho la parte de cómo se está tratando a ese cliente. Una cosa es que su departamento comercial o de pronto usted mismo, al conseguir el cliente de usted haya tenido un trato excelente con él y lo haya logrado convencer de hacer negocio. Pero eso no le garantiza a usted que las personas en su empresa vayan a tratar a su cliente de la misma manera. Eso puede repercutir negativamente cuando todos sus clientes de pronto empieza a haber un malestar generalizado en todos sus clientes. Pues usted tiene que analizar al interior de su empresa o de sus puntos de venta o de sus puntos de servicio qué está ocurriendo y por qué el cliente está sufriendo una experiencia negativa diferente a la que siente cuando se reúne con usted cuando está cerrando el negocio o con su parte comercial, porque cuando se cierra el negocio, pues obviamente todos somos muy amigos, ¿no? Pero hay que mirar desde el momento, digamos que hay un punto de comparación.
cuando se hizo el negocio y en este momento. Si el tema es diferente, la sensación que a usted le da diferente, es porque indudablemente la relación con el cliente se ha venido deteriorando y hay que encontrar el punto en el que se ha causado ese deterioro. Ahora que es importante tener cómo medir esa experiencia, ¿no? Y entonces para eso se crearon los famosos buzones de sugerencias o también las encuestas posteriores de satisfacción. De hecho, hay que estar revisando constantemente porque una experiencia negativa de un cliente es un cliente menos. Y es un cliente menos que se multiplica, la norma está que se multiplica por 6, porque es más o menos lo que alcanza alguien a contarle a otro y a otro y a otro. Entonces, si tiene 10, ya multiplique cuánto se está perdiendo, porque uno solo tuvo una mala experiencia. Es muy, muy importante estar pendiente de los clientes, cómo lo están evaluando, de si estuvieron contentos con el producto. Hay muchas formas, hay una evaluación muy sencilla. Usted puede crear una evaluación en una hojita de Word, se la envía al cliente cada vez que le presente un trabajo, cada vez que compre, algo muy sencillo y muy rápido de llenar, y así usted está teniendo contacto directamente con el cliente final y se puede estar enterando de qué piensa, de si está contento, de si tiene que tomar medidas, si tiene que cambiar cosas. Que le ha molestado. Cosas como esas que evitan que un cliente se vaya y que lo pueda tener, y obviamente que sus ventas, como hablamos en la parte anterior, no van. De hecho, este es un tema tan profundo que se puede dedicar inclusive un programa solo para eso. Claro, esta es una señal de riesgo y solamente lo estamos enunciando, pero sí vale la pena hablarlo a profundidad porque, pues, de hecho, eso es la base de una empresa, los clientes. Bueno, ya a una tercera señal y es la iliquidez. Cuando bajan las ventas y sus clientes empiezan a tener como malas relaciones con usted, pues indudablemente la empresa va a empezar a generar menos recursos y a obtener menos ventas, lo cual va a generar que no haya plata en la caja. Manuel, tú que eres el experto, ¿por qué nos dices cuál es esa señal de liquidez? Una muy buena señal de liquidez es cuando usted está haciendo la programación de pagos y en su banco o en su caja general están ceros. O cuando usted empieza una rutina seguida y consecuente de girar cheques por fechados para poder cancelar sus obligaciones. Ese sí que es un indicador muy útil y muy puntual de falta de liquidez. El giro de los cheques por fechados, cuando usted empieza a utilizar el portafolio que le ofrecen los bancos como créditos rotativos, cuando empieza a utilizar las tarjetas corporativas. También un muy buen indicador es cuando usted empieza a tener sobregiros que ya aparecen al finalizar el periodo en rojo los saldos. Esos son los indicadores más fuertes que le van a mostrar a usted como empresario que la falta de recursos en la empresa se está volviendo una constante. Evidentemente, por el punto número 2, cuando hay una experiencia de servicio negativa, los clientes no te compran, tú no tienes caja y una empresa se mantiene por caja. Ningún negocio que se haya realizado hasta el momento ha funcionado sin un flujo de caja controlado, sin un flujo de caja constante y suficiente para poder mantener los gastos fijos y los costos. Esto es muy importante, porque cuando usted tiene falta de liquidez empieza a acudir a ciertas alternativas que muchas veces mal orientadas lo van a llevar al cierre definitivo de la empresa, como los puntos que vamos a ver más adelante. Pero la falta de liquidez no solamente debería ser combatida con endeudamiento, sino también es aconsejable que cuando ya su empresa está cayendo en iliquidez, usted pueda tener unos mecanismos de venta alternativos que le permitan tener un mayor volumen de transacciones en efectivo diario para poderlo mantener al día y constante en su trabajo. Les voy a contar un ejemplo que se hizo la semana pasada, un caso real. Tenemos una empresa de construcción y ustedes saben que las empresas de construcción sí que carecen de liquidez para poder financiar sus proyectos. Entonces muchas veces se van al sector bancario para poder hacer esta financiación. Pero muchas veces el sector bancario, por endeudamiento excesivo, no le va a dar un total de dinero para poder hacer la construcción. Entonces lo que hicimos fue crear un negocio paralelo que en este caso no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa grande, pero es un negocio que le va a proveer de liquidez diaria, activas adicionales para poder dar financiamiento propio a ese proyecto.
¿Cómo se hace? A través de un negocio que tenga liquidez diaria. Eso nos lleva al cuarto punto, que es cambios repentinos en la operación. Lo que tú dijiste es muy importante. Se puede cambiar o se puede ayudar en la operación con otras operaciones, pero muy controladas y muy llevadas de la mano a profesionales que nos digan cómo hacerlo. Porque una de las salidas pues, que tienen las empresas es tratar de hacer muchas cosas para tener liquidez que en algún momento no son las más apropiadas y lo que generan es mayor liquidez. Es que definitivamente cuando ya el gerente, teniendo en cuenta el cuarto punto, te dice a ti como financiero o al administrador que no tiene para pagar los parafiscales o no tiene para cancelar la nómina en el día que corresponde, esto ya es algo que usted tiene que estar pendiente, porque definitivamente eso ya constituye un cambio en la operación. Cuando usted presenta, y eso sí que lo vemos, un impuesto para poder cumplir con la obligación formal de la presentación, pero la obligación sustancial del pago la hace en un mes, 2 meses, o definitivamente dentro del periodo fiscal no lo hace, ahí ya son problemas graves de liquidez. Cuando usted empieza a hacer pagos o a cambiar toda su logística en cuanto al modo de pago, en cuanto al modo de proceder en sus políticas contables, ese tipo de cambios repentinos en la operación ya es un indicador importante en el que el gerente debe estar pendiente. Ahí hay digamos que un factor de riesgo que se ve en estos cambios repentinos de la operación es, y lo hemos visto en muchas empresas, yo lo he asesorado personalmente en algunas empresas, y es que las empresas a veces dependen mucho del genio del gerente. Cuando se depende, digamos que cuando los gerentes no se apegan a un plan, sea contable, sea de mercadeo, sea un plan administrativo, sea una aplicación de políticas de su empresa, y no se apegan a esto, sino que van, digamos que con el día a día generando decisiones, esto va a llevar a la empresa a que la empresa deba acomodarse a cada uno de los intereses diarios del gerente o de las personas que están al mando. Cuando no hay liquidez más en la empresa, es generalmente cuando los gerentes empiezan a hacer como esos virajes bruscos en la operación de la empresa y empiezan a cambiar las políticas y digamos que se desesperan un poco y empiezan a cambiar muchas de las cosas que vienen haciendo. Los cambios hay que hacerlos y hay que analizar y hay que sentarse y hay que mirar, estructurar cómo se van a hacer los cambios para evitar que se sigan produciendo factores de riesgo que pongan a su empresa en aprietos. Pero no pueden hacerse un viraje de un día para otro, de una semana para otra. Son temas que se deben concertar y son temas que deben, digamos que, asesorarse con profesionales para saberlo hacer. Entonces, cuando usted en su empresa vea que hay unos cambios, hay unos virajes muy repentinos, muy bruscos en cuanto a las políticas, en cuanto al desarrollo de los planes empresariales de operación, mercadeo, contables, etcétera, eso es un factor de riesgo para su empresa que debe tener muy en cuenta. Vamos ahora para el quinto punto, que es recorte en la publicidad. Dora, un factor de riesgo es que nos recorten la publicidad en la empresa. Claro, cuando la empresa ve cosas como las que ya hemos hablado, que bajaron las ventas, por ejemplo, los clientes están teniendo experiencias negativas, que el peor error es recortar la publicidad. ¿Cómo me voy a promocionar? ¿Cómo van a saber los clientes, esos que se están yendo, por ejemplo, que tenemos buenas cosas, que tenemos buenos productos, que tenemos nuevos servicios? Si recortamos la publicidad, es el error más frecuente. De hecho, tú eres financiero y ves la parte de las empresas donde recortan. ¿Qué recortan? La publicidad. Bueno, lo primero son empleados, luego va por la publicidad, pero yo estoy de acuerdo con que se recorte la publicidad o cualquier gasto cuando no está bien hecho. Pero cuando es una publicidad realmente que es efectiva, que se necesita, que lo ayuda a usted a cambiar toda la experiencia que ha tenido el cliente de forma negativa, es lo peor que uno puede hacer. Yo diría que ahí en vez de recortar, hay que reestructurarla. Si el enfoque que se tenía con un presupuesto X era tener una campaña muy grande y ya no se tiene ese presupuesto, hay que reestructurarla, pero no recortarla. La publicidad... Perdón, era lo que decíamos ahorita, ¿no? Estos cambios, cuando hay que hacer unos cambios en la empresa, pues no se pueden hacer cambios tan repentinos como tener publicidad el viernes y el lunes
amanecer sin No, publicidad. y pasa Hay que hacer, pasa- hay que hacer claro. unos cambios, hay que asesorarse de un profesional para Pasa Claro, que- perdón, lo que pasa es que no hay que eliminar la publicidad. Eso no se puede hacer inclusive desde nuestra área financiera no lo podemos permitir. No podemos eliminar la publicidad. Lo que tenemos que hacer es un análisis de la conciencia de la efectividad de la publicidad. Pero en ningún momento, como lo he visto en muchos casos, recorte el presupuesto publicitario. No lo puede hacer. Pasa que cuando quitan la publicidad, cuando la recortan finalmente, esa empresa que estaban viendo si tenían 1000 clientes y empezábamos a tener una carencia de clientes, que ya tenemos 700, esos 700 lo van a olvidar en algún momento dado. O se van a seguir yendo y no va a haber una renovación de clientes porque ya nadie va a estar viendo la compañía, nadie la va a estar viendo expuesta a ningún aviso y finalmente terminamos por olvidarla. Y pues cuando ya estamos en el olvido, pues ya ahí sí no hay nada que hacer, absolutamente. O sí se puede, pero el esfuerzo es mucho mayor porque vamos a tener que hacer nuevamente una campaña de inicio, de relanzamiento, que va a ser muchísimo más costosa que si tenemos una campaña de sostenimiento y siempre estamos ahí y siempre nos están viendo. Sencillamente miren las grandes compañías, ustedes siempre ven avisos de las gaseosas líderes, de cerveza Águila. cerveza, Por más que venda Bavaria, sigue haciendo publicidad. pero es eso, porque no podemos olvidar, porque nosotros usamos eso a diario, que es muy fácil, muy fácil olvidarse de alguno. Sencillamente, dejé de ver este y ya estoy viendo tanto los demás que pues ya olvidé el primero. Y puede ser que su competencia aproveche esto y ellos sí hagan una publicidad muy agresiva y sencillamente los borren del espacio y pues la empresa termine acabándose. Entonces, ojo con recortar la publicidad. Replantéenla, sí, pero no la recorten. De hecho, yo por hace como 3 años de un edificio altísimo de Bogotá. Ellos se vieron inmersos en un proceso de dificultad en la prestación de su servicio. Y la única forma en la que pudieron sacar adelante su empresa o no dejarla de caer por esa mala experiencia fue a través de una campaña muy fuerte y poderosa de comunicación. No podían hacer otra cosa porque inclusive salieron estos escándalos en las emisoras más comunes y de más influencia del país y a través de una compañía que les manejó la publicidad, les manejó la comunicación, lograron superar esta fase. Si no hubieran acudido a la publicidad en ese momento como herramienta para no quebrar, muy seguramente esa compañía ya no existía en el país. De hecho, y aquí digamos que es donde tenemos que ver que la publicidad es un recurso para evitar un riesgo en su empresa. O sea, la publicidad es algo que usted debe hacer y no que debe dejar de hacer. Entonces, tengan en cuenta, cuando algún directivo diga, recortemos la publicidad, quitémosla, revisen antes de hacerlo. Revisen porque puede ser un riesgo muy grande para su empresa, para que desaparezca y para que quede en el olvido. Con esto vamos al punto 6, a la sexta señal de que su empresa está en riesgo, que es el de endeudamiento excesivo. Cuando sencillamente vemos que no tenemos mucha liquidez, acudimos a lo que sea, hasta el prestamista de la esquina, a ver cómo solventamos dinero, que es el error, porque si hacemos una buena promoción, sencillamente hay unas formas orgánicas de conseguir el dinero y de que hayan ventas, etcétera, y todo se revierta. Pero en vez de hacer esto, entonces nos vamos a endeudarnos. Cuéntanos de cómo funciona el endeudamiento excesivo en las empresas. Bueno, cuando existe endeudamiento excesivo es cuando usted inclusive empieza a deber salarios a la junta directiva, honorarios, le empieza a deber al gerente general dinero, a los directivos de primera línea, al contador. Cuando usted empieza a tener este tipo de comportamiento, entonces empieza a apalancar de otro tipo de factores. Factores como el pago de los honorarios o gastos de personal, cuando usted empieza a pedir prestado o a pedir cupos de crédito muchísimo mayores a sus proveedores, eso también constituye ya endeudamiento. Cuando usted va a los bancos y desocupa todo el portafolio, como lo hablamos ahora en el punto anterior, usted empieza a tener una práctica y una política de apalancamiento externo. Esta política de apalancamiento externo no es mala cuando usted la sabe medir, sabe para qué van a ser los recursos. Cuando es inversión, básicamente. Sí, cuando es inversión o cuando te está apalancando, pero no necesariamente el endeudamiento es la mejor salida para
salir del proceso de falta de liquidez. Hoy en día, uno de los productos bancarios más perjudiciales que nosotros hemos podido detectar por sus altos índices de intereses, por el mismo vicio que genera tenerlo, es el crédito rotativo. Es el producto bancario con mayor tasa en el mercado. Adicionalmente, usted lo obtiene demasiado fácil, entonces se empieza a convertir en un producto bancario demasiado atractivo cuando usted tiene problemas. Inclusive, en muchos casos, las tarjetas crédito pueden ser mucho más fáciles de manejar que un crédito rotativo. Por eso es que nosotros recomendamos que usted tenga unas provisiones para cuando usted tenga problemas de liquidez, se pueda financiar con esas provisiones. De hecho, es obligatorio tener provisiones. Sí, la estatutaria, que es la del 10%, pero si usted puede hacer otro tipo, la legal que es del 10%, pero si usted crea provisiones estatutarias, de esta manera usted va a poder solventar esos procesos. Eso de verdad es muy bueno y se los aconsejo de corazón. Tener provisiones, de hecho decían que el que ahorra siempre tiene, dice una canción muy antigua que escuché hace unos días, pero tener provisiones, por ejemplo, para el personal, para fiscales, para las liquidaciones de fin de año, para las primas, es magnífico porque siempre, sea pequeña o grande la empresa, pues es un egreso bastante fuerte. Y si ya hay provisiones, ese egreso ya no nos va a afectar y va a ser una forma de no necesitar tener un endeudamiento excesivo. Otra clase de endeudamiento es cuando usted empieza a refinanciar sus deudas. Cuando usted no puede cumplir con las cuotas mensuales que le fueron asignadas desde la primera vez que le fueron otorgadas, estos préstamos, y usted va a su banco para que se les extiendan, para que le disminuyan el valor, eso también hace parte del endeudamiento excesivo y es alguna práctica que no se debería permitir por política contable. De hecho, aprovechen ahorita las NIF, cuando creen su manual de políticas contables, de una vez establezcan que no se permite el refinanciamiento de deudas, porque esto a usted lo único que hace es darle libertad mental, más no financiera. Y cuando usted tiene libertad mental, se olvida de la libertad financiera. Además que, mire, muchas veces las empresas acuden a esos endeudamientos y lo hacen parte de su, digamos que de su diaria contabilidad. Entonces muchas empresas lo que hacen es que empiezan a apoyarse mucho en los bancos, en los créditos de los rotativos, etcétera. Y eso ya se hace parte de su caja habitual. Ellos gastan más de lo que deberían gastar, se pasan hacia el menos, que es deberle al banco en estos rotativos, y entonces cuando llegan los pagos de sus clientes, cubren el rotativo y ya han perdido un buen margen de utilidad pagando los intereses de esa plata. Se empieza a volver una costumbre y se empieza, digamos que ahí es cuando se empiezan a reducir los márgenes de utilidad de sus ventas, y pues usted termina, muchas empresas, lo he visto en algunos casos, que terminan haciendo pan para vender pan y para comprar pan, y entonces es un producto que les cuesta a uno y lo venden a uno y nunca van a ganar nada porque todo se les queda en los intereses de los productos financieros. Bueno, y viendo el último punto que está derivado del punto 2, que era experiencia negativa de los clientes, cuando un cliente tiene una experiencia negativa, puede llegar hasta el punto de demandar a la compañía porque no fue satisfactorio el servicio, porque lo que le ofrecieron no era o porque tuvo una muy mala experiencia. ¿Qué pasa cuando hay una demanda de un cliente hacia la compañía? Bueno, la última, digamos que la señal, ahorita lo hablábamos un poco antes del programa, ya cuando se ve algo jurídico ya es que la cosa está terrible. Por eso está de último. Las demandas se empiezan a presentar cuando hay incumplimientos con sus productos o cuando hay incumplimientos con su actividad o con su operación normal. Puede llegar por vía de un cliente porque no le satisface el producto que usted le vendió, o porque el producto simplemente fue de mala calidad, o por cualquier derivación de esto, o también porque usted dejó de pagar lo que tenía que pagar, que es la mayoría de los casos. Todo esto, cuando usted llega a una demanda, la mayoría de veces es porque se ha presentado un problema estructural en su empresa que no le permitió solucionar un problema antes de llegar a una vía judicial, y que tampoco se lo permitió resolver en una vía desde la demanda. Esto generalmente, una demanda conlleva
siempre un interés económico y siempre va a repercutir en un embargo. Y eso es lo peor que le puede pasar a su empresa, que le bloqueen las cuentas de su empresa con un embargo, pues lo deja a usted sin entrada en el sistema financiero. Entonces ya cualquier venta que usted produzca es para pagar una deuda que fue la que le generó esta demanda, y pues también las demandas le van a generar a usted pérdida de tiempo, obviamente, costos de abogados, costos de gastos procesales, y etcétera. Todo esto va a repercutir, y mala reputación, porque pues digamos que en el sistema financiero son muy delicados con el tema de los embargos, y también si un cliente va a buscar referencias suyas en cuanto a sistema financiero, o si lo va a revisar porque puede suceder que revisen si usted tiene procesos judiciales y le aparece este tipo de situaciones, pues eso va a repercutir también en la imagen que usted va a proyectar a sus clientes. Entonces, esta es la última señal de que su empresa está en riesgo, y definitivamente cuando usted llega a este punto, tiene que empezar a revisar toda esta línea de señales que le hemos dado, y digamos que los empresarios que lo han hecho se dan cuenta que todo viene siendo una cadena de errores y de consecuencias, y pues lo último es esto, que puede llegar incluso a repercutir en el cierre de su empresa, digamos que el embargo y pues el apresuramiento de su empresa, de su marca, y pues ya usted queda sin posibilidades de volver a renacer su empresa, o va a ser muy difícil. Por ejemplo, cuando se embarga la Diana, y es un punto donde usted tiene que decir o apago y me voy, o pago, o cancelo, miro cómo lo cancelo y sigo. Pero ya ese tipo de embargos es... Ya cuando llega un embargo, ya la cuestión, yo he asesorado a varias empresas que de pronto se han ido a la quiebra, y ya cuando llegan a un punto de embargos es un punto de no retorno. Es muy difícil cuando usted ya lo demandaron. Mire, y se los voy a poner en términos de tiempo. Un banco, si lo demanda usted un banco dura persiguiéndolo a usted 6 meses para que pague la obligación. Y luego, mientras ese banco pone el abogado y el abogado pone la demanda, y admiten la demanda y se compra el tema de la póliza, y sale el oficio de embargo y se inscribe finalmente al banco en la cuenta del embargo, pues estamos hablando de un año y medio. O sea que si usted ya tuvo un margen así de no poder responder por esa obligación, el tema ya es un punto de no retorno. Eso es grave, y pues la idea es que ustedes no ven, pues empiezan a recapitular muchas cosas. Por eso es que es muy importante tener en cuenta estas 7 señales de riesgo que nosotros les contamos ahorita, y estarlas viendo e identificando. Estén muy pendientes de su compañía. Miren estos, hay muchas más, pero estas creo que son las claves para que vean, para que analicen y para que eviten llegar al punto 7. ¿Recordamos las 7 señales de riesgo? Entonces, la primera, baja en ventas. La segunda, experiencia negativa de los clientes. La tercera es cuando ya no tienen liquidez. La cuarta, cambios repentinos en la operación. La quinta, cuando recortamos en publicidad. La sexta, endeudamiento excesivo. Y la séptima, demandas y embargos. Entonces, tengan en cuenta esto, tenganlo en serio, muy en cuenta, revisen su compañía. La idea es que cada día esté creciendo, que tengan cada día mayor liquidez, que tengan 0 endeudamiento, que nunca recorten en publicidad, que sus ventas sean crecientes cada vez más, que jamás tengan que acudir a un abogado para cosas como estas, que más bien sea para hacer exportaciones, para crear nuevas empresas, para, por ejemplo, registrar marcas, cosas como esas, pero nunca para responder una demanda. Ténganlo muy en cuenta que pues nosotros somos empresarios, y el ser empresarios es algo muy gratificante cada día, algo que nos llena de felicidad a todos, de crecimiento personal y de país. Entonces, miremos estas señales y nunca dejemos que nos toque ninguna de ellas. Por hoy, pues ese fue nuestro programa de Rescate Empresarial. Nos vemos la próxima semana. Un placer haber estado con ustedes, y nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Bye.